Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos de percepción, de la forma en que el cerebro humano interpreta los diferentes estímulos táctiles, espaciales, auditivos, olfativos y gustativos. Presentado por Jenis María Rastamestra, Lina Margarita Cabrera Torres, Sandra Mirena Quilpuy y María Joana Díaz, estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La percepción la podemos definir como un proceso cognoscitivo, el cual es a través de estos procesos somos capaces de comprender nuestro entorno. Y a esto se le suma que los estímulos de los seres humanos, que son el visual, el táctil, el gustativo, el del oído, estos sentidos que nosotros tenemos para poderlos desarrollar, tienen que emitir una información a nuestro cerebro, y es por esta información que aparece la percepción. La transducción sensorial. Este es un proceso de transformación y estimulación sensorial en donde cada receptor sensorial puede responder a un tipo específico de energía, es decir, el estímulo adecuado para cada receptor. En esta transducción sensorial podemos ver un claro ejemplo, por ejemplo, en la visión, ya que en el ojo humano los fotorreceptores en la retina, llamados los conos, y los bastones son responsables de la transducción sensorial de lo que llamamos la luz. Los sistemas sensoriales que los seres humanos poseemos pueden ser por medio del tacto, de la vista, del gusto, del olfato o del oído. El procesamiento de la información sensorial lo ubicamos en el sistema nervioso central, tal como lo vemos en la imagen. Y estos se pueden dividir en dos. Es el procesamiento cortical o el procesamiento subcortical. Algunos ejemplos del procesamiento subcortical en las personas es que puede regular el carácter, condicionarnos la actividad social del individuo, permitiéndole la adaptación a la realidad y conciencia del momento que vive. Tiene directa relación con la ira y la docilidad. El tálamo es el principal procesamiento sensorial de la estructura subcortical. Los núcleos de relevo de la información sensorial son el núcleo geniculado lateral, que es la visión, el núcleo geniculado medial, que encontramos la audición, el núcleo ventral postemedial, que es el gusto e información somatosensorial, y también el núcleo ventral postelateral, que es la información somatosensorial. La agnosia es una alteración caracterizada por una incapacidad de poder reconocer estímulos familiares y atribuirles significados. La primera referencia de las agnosias fue realizada por Sigmund Freud para referirse a trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Pueden haber agnosias unimodales o polimodales. Su afectación en las modalidades sensoriales, la mayor parte de las agnosias solo afectan al reconocimiento e interpretación de estímulos. Estas agnosias no permiten interpretar de forma correcta los estímulos ni su significado, que son causados por lesiones aéreas asociativas del córtex cerebral. Lisseur, a finales del siglo XIX, estableció la primera clasificación de agnosias. Algunos tipos de agnosia son agnosia visual, agnosia auditiva, agnosia espacial, agnosia olfatoria y agnosia somatosensorial. Y por último tenemos la agnosia táctil. Agnosia visual. Es la dificultad para reconocer objetos, personas y colores, aún conservando la agudeza visual y la capacidad de rastreo.
En 1895, Lisseur propuso la existencia de dos modalidades de agnosias visuales en las que se encuentran las agnosias aperceptivas y las asociativas, en donde las aperceptivas es la incapacidad para percibir y dar significado a una imagen. Las asociativas, por el contrario, están presentes la incapacidad perceptiva, en donde tiene presente la desconexión entre el sistema visual y el sistema límbico. Algunas características de la agnosia visual es que el nivel mental está preservado, no se presenta déficit atencional ni en el estado de conciencia para justificar el cuadro agnóstico. A su vez, existen las agnosias auditivas, ¿sí? Esta es la dificultad para reconocer el significado de estímulos acústicos. También esta agnosia ocurre en personas sin ningún tipo de deterioro cognitivo y que mantienen las áreas auditivas preservadas. Aquellas lesiones ocurridas también en el lóbulo temporal que pueden producir deficiencias sensoriales en la codificación de estímulos auditivos. Recordemos que la agnosia auditiva para los sonidos es la incapacidad para reconocer sonidos tanto verbales como no verbales, ¿sí? Y que no son conservadas de la audición. Existen dos formas principales, que es la agnosia auditiva para los sonidos y la agnosia verbal, que ya ahorita a continuación les voy a explicar un poco acerca de eso. Recordemos también que las causas de una agnosia auditiva, ya sea de forma de sonidos o verbal, es por los daños en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal o el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Y estas áreas recordemos que son las que guardan la memoria de los usos y le dan importancia de los objetos familiares de lugares y sonidos e integran la memoria, ya sea con la percepción y la identificación. Bueno, y entonces dentro de la agnosia auditiva, como lo dijimos en la anterior diapositiva, encontramos la amusia, la agnosia para los sonidos y la agnosia verbal que está asociado a esas agnosias auditivas. Nos dice que la amusia es un déficit adquirido, el cual afecta la capacidad para reconocer las características de la música, el tono, el ritmo, ¿sí? La melodía. Algunas lesiones de este tipo de amusia están ubicadas en el hemisferio derecho y se presenta la dificultad pues para reconocer la melodía o reconocer el ritmo. La lesión en el hemisferio izquierdo pues se altera a partir de comprender pues ya sea la lectura de esas notas musicales y asimismo sus melodías. Cuando hablamos de la agnosia para los sonidos, que es como bien lo dice la incapacidad para identificar el sonido no verbal como el canto de los pájaros o el sonido de una alarma, ¿sí? Estas personas que presentan este tipo de agnosia suelen percibir los sonidos como si fuesen iguales, logrando que se confundan. En la verbal, en la agnosia no verbal, perdón, es la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales. En ausencia de otras alteraciones del lenguaje, las lesiones causantes se localizan en el giro temporal izquierdo, ¿sí? Entonces, la verbal puede reconocer sonidos no verbales, pero no comunicación o sonidos verbales. Otro tipo de agnosia y no más importante es la olfatoria, ¿sí? Aquí en la imagen nos muestra cómo, digamos, al momento de inhalar algún tipo de olor, se activan nuestras neuronas olfativas, nuestras sustancias aromáticas, la cavidad nasal, el bulbo olfatorio, el sistema límbico del cerebro, ¿sí? Y entonces esto, el tener una agnosia olfatoria, pues es igual como lo que sucede cuando existe una agnosia gustativa, que las personas afectadas no pueden identificar los olores, aunque pues puedan experimentarlos, ¿sí? La agnosia olfativa puede ser consecuencia de una lesión en la parte frontal del lóbulo temporal. Esta incapacidad imposibilita la percepción de ciertas señales de peligro, como ser el de los olores tóxicos, el gas, el humo, la comida en mal estado. Entonces esa persona pues no va a poder detectar en ningún momento una situación de peligro asociada a esto por su falta de olor, ¿sí? La función como tal del olfato, ¿sí? Ustedes saben que es para relacionarlo con el medio que lo rodea, ¿no? Entonces ejerce una acción de vigilancia por si algún tóxico en el ambiente o algún alimento está podrido. Entonces, los tipos de agnosia olfativa que ustedes pueden encontrar en algún momento al momento de investigar son las anosmia congénita, que es la que sucede al nacer sin la capacidad de percibir los olores, la anosmia específica, que es la incapacidad de reconocer un determinado olor,
la hiposmia, que es la disminución en el sentido del olfato, la hiperosmia, que es la exacerbada sensibilidad olfativa, la disosmia, que es la alteración o defecto en el sentido del olfato. También está la parosmia, no sé si en algún momento la hayan escuchado, que es la distorsión en el sentido del olfato. Está la fantosmia, que es percibir un olor que no está. Está también la presbiosmia, que es la disminución del sentido del olfato como consecuencia del envejecimiento. Entonces, todas estas factores y todos esos tipos de agnosias olfatorias que existen pueden causar la sensación y percepción olfatoria puede verse comprometida, ¿sí? Por diferentes patologías, no solamente neurológicas, sino también neuronales, ¿sí? Entre las causas neurológicas sobresalen las traumas cráneoencefálicos, venidos como lesiones agudas o crónicas dentro del encéfalo, incluidos también los dos hemisferios del cerebro, el cerebelo y también el tronco encefálico. Entonces, según su naturaleza, la fuerza de impacto y en la región atómica comprometida puede afectar tanto la sensación como la percepción olfatoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ocurre este tipo de trastornos de agnosia olfatoria. También los trastornos del olfato son causados pues por condiciones que interfieren con el acceso del odorante hacia el neuropitelio olfatorio, que es como la pérdida del transporte, ¿sí? La lesión de la región del receptor, que es la pérdida de la sensibilidad, o el daño de las vías centrales olfativas, que ya es como tal la pérdida neuronal. Y bueno, no obstante, la pérdida de capacidad olfatoria puede verse afectada también por degeneración o por alguna lesión en el nervio olfatorio, algún traumatismo cráneoencefálico, tumores en la base del lóbulo frontal, degeneración de los órganos periféricos o de los mismos pólipos nasales. Bueno, ahora hablaremos de la clasificación de las anosmias. Pues la anosmia es la pérdida del sentido del olfato en su totalidad. Pues esta va a ser según sea la causa. Esta puede ser de manera temporal o también de manera permanente. Hay una clasificación de estas. Una de ellas es la hiposmia y es cuando el déficit es parcial, persistiendo la capacidad olfatoria, aunque disminuida. Esta suele ser frecuente pues en rinitis y en cuadros alérgicos. También tenemos la anosmia selectiva. Esta es la pérdida del olfato solo en determinadas sustancias y en determinados olores. También tenemos la hiperosmia, que es la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores. Bueno, dentro de esta clasificación también encontramos la parosmia, que esta pues a diferencia digamos de la anosmia, pues que es la pérdida total del olfato, pues la parosmia es una distorsión del sentido. Ejemplo, ¿no? La persona puede percibir olores de cosas familiares, pero los malinterpreta. Esa también se puede presentar en algunos tumores cerebrales. También tenemos la cacosmia, que es la sensación del mal olor, siendo algunos casos rinitis atrófica y de sinusitis crónica. Agnosias somatosensoriales. Bueno, este se trata de un trastorno que es producido por una lesión de áreas somestésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados pues los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. Bueno, acá vamos a dar un ejemplo. Entonces, los pacientes con este tipo de agnosia somatosensorial pues tienen dificultades para identificar ya sea un objeto familiar, por ejemplo, una llave, un pasador de seguridad, pues este se coloca en la mano en el lado del cuerpo opuesto al daño. Más sin embargo, cuando pues la persona ve el objeto, inmediatamente lo reconocen y pueden identificarlo. Bueno, y por último, pues acá presentamos las referencias de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.